quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. A la casa de Dios celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Celebraremos en tu casa.
ojos la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador y he visto la gloria
antes que naciera el sol. Me amaste en la eternidad. Pintaste todo con tu amor. Y el pincel fue tu bondad. Antes del primer error, antes de la oscuridad, cambiaste el trono por dolor, tu sangre por mi libertad. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte o la vida no podrán. Antes no podía ver que todo obra a mi favor. Ahora puedo comprender que en ti soy más que vencedor. Que en ti soy más que vencedor. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte o la vida no podrán. Ni mis errores, ni mi pasado, ninguna sombra de maldad, ni mis temores, ni preocupaciones, nada creado por crear. Tu espíritu está en mí, tu paz puedo sentir, me guía al amor del Padre, llenando mi interior. Eres mi ayudador, la fuerza en mi debilidad. Tu espíritu está en mí, tu paz puedo sentir, me guía al amor del Padre, llenando mi interior. Eres mi ayudador, la fuerza en mi Antes no podía ver que todo obra a mi favor. Y ahora puedo comprender que en ti soy más que vencedor. Shalom, shalom. Querigma Casa de Oración siempre les da la bienvenida a esta que es su casa.
cada emisión nos gozamos con cada uno de ustedes. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por esa participación activa que ustedes tienen de compartir lo que ustedes escuchan aquí. Esta mesa solo comen un pan y es adorar, alabar, aprender de nuestro Padre Celestial, el único Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, nuestro Mesías. El día de hoy, nuestro pastor principal, el doctor Carlos Zamboni, desde la ciudad de Neiva, estará trayendo el mensaje. Esperamos sea de gran bendición para tu vida. Bendiciones. Shalom. Qué maravilloso volver a estar juntos una vez más. Y durante este día vamos así de esta forma a disponer nuestro corazón para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Antes de hacerlo, debo decirles que la semana inmediatamente anterior, es decir, comenzando ya mejor esta, ya en una de nuestras iglesias hemos regresado de forma física a estar allí congregados juntos, los hermanos juntos en armonía, face to face, y así confraternizar, y el Señor nos ha provisto un hermoso lugar donde tiene una capacidad para, cuando esté todo normal, aproximadamente 400 personas. En la ciudad de Bogotá anhelamos de igual manera que para las próximas semanas, o tal vez diríamos meses, podamos ver de igual manera un sitio donde se regrese para estar juntos, unánimes, para así de esta manera expresarle a nuestro Dios nuestra gratitud por su amor y por su misericordia. En este día vamos a estar meditando sobre un tema que tiene que ver profundamente con lo que somos como creyentes y como cristianos. Y es lo que tiene que ver con esa palabra que se conoce tanto en psicología y de igual manera que describe las Sagradas Escrituras como el carácter. La Biblia toca todos los ámbitos y todas las cosas que tienen que ver con el ser humano y con aquellos especialmente que han conocido al Señor. Ahora nos preguntaríamos entonces, ¿qué es el carácter? En la definición general, y decimos que es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar, una persona o una colectividad, y por la que se distingue totalmente de los demás. Desde el punto de vista bíblico, de igual forma encontramos una definición de carácter. Y esto tiene que ver con sello, distintivo e impresión. Y decimos que es la manera en que reacciona una persona frente a una situación en particular. La palabra del Señor, la Biblia, nos muestra que partiendo de esto que conocemos como el carácter, llegamos a cometer pecados. Y diríamos entonces, ¿cuáles son los pecados del carácter? Y primero, tendríamos que definir y mirar aquel que tiene que ver con nuestra actitud. Es decir, cómo reaccionamos ante algunos hechos. Hay una palabra que todos conocemos y que encontramos en las Sagradas Escrituras. Es la palabra ira. La ira es la reacción interna a lo que pasa a nuestro alrededor. Y nos preguntamos posiblemente, todos, ¿es malo sentir ira? Debo decirles que no. La Biblia declara y dice de una forma diáfana, airaos, pero no pequéis. La ira, diríamos, en esta situación es permisiva. ¿Cuántas veces sentimos ira cuando vemos tantas injusticias a nuestro alrededor y en el mundo? Cuando sufren los más vulnerables, los que no se pueden, es decir, defender, aquellos que por circunstancias de su propia vida no pueden reaccionar ante hechos que vulneran tal vez lo que se conoce hoy como los derechos fundamentales a la vida, por ejemplo, o lo que acontece con los derechos humanos.
Encontramos en el Antiguo Testamento especialmente a uno de los profetas, a Nehemías. Sintió mucha indignación cuando supo que se estaba extorsionando a otros siervos con el tema de la usura. ¿Sabe usted qué es la usura? La usura es cobrar interés excesivo cuando se ha adquirido, por ejemplo, un préstamo. Ahora, déjeme decirle que el Señor Jesucristo en una ocasión, nos describe las Sagradas Escrituras, sintió ira santa cuando vio que la casa de su padre la habían convertido, como él mismo lo declaró con sus labios, en una cueva de ladrones. Cuando la ira se convierte en pecado, entonces, cuando dejamos que ella nos controle, que ella nos gobierne y hasta nos domine. Miremos un caso muy particular también, diferente a lo que vemos en la persona de Jesús. Y es el caso de Caín. Su semblante, dice la Biblia, se demudó totalmente. Podemos imaginarnos a un Caín con el rostro allí totalmente transformado, su ceño fruncido, un rostro que prácticamente se desconocería en lo que era Caín, cuando se dio cuenta que su ofrenda no había sido aceptada. Entró en una ira descontrolada, nos muestra la Biblia. Se levantó y mató a su hermano Abel. No pudo, es decir, hacer que esta ira estuviera realmente bajo el control que se debería tener. Hay otra palabra que nosotros conocemos y que es el enojo. El apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera, o describe mejor respecto de la ira y el enojo. ¿Por qué Pablo pone la ira y el enojo separados? No son sinónimos ni son dos cosas iguales. Al menos es lo que nos muestra de manera muy particular la palabra del Señor. No es igual el enojo que la ira. Porque cuando nosotros hablamos de la ira, diríamos que es algo que sucede en un momento y tendrá que ser rápido, como cuando una delgada paja se prende en fuego y se quema rápidamente y la situación pasa ya a un plano de que éste no existe. Pero el enojo podemos imaginarlo como un gran tronco de fuego que está encendido y que puede durar hasta días quemándose. Ahora, ¿qué es el enojo? Es el resultado de una ira prolongada que no fue controlada. La ira sale y podemos nosotros ver que el enojo se guarda. La ira se tiene que ir, pero el enojo permanece. Y es lo que no debe acontecer en tu vida como un hombre o una mujer de Dios. Hay algo que se produce cuando esto acontece y es lo que conocemos como la raíz de amargura. ¿Quiénes no hacemos memoria especialmente de lo que aconteció allí en el Antiguo Testamento entre Esaú y Jacob? Allí nosotros miramos cómo frente a una necesidad vemos que Esaú llegó totalmente cansado y al ser las horas de la tarde, su hermano Jacob estaba preparando un potaje de lentejas. Y allí se produce un diálogo. Y un diálogo frente a una circunstancia apremiante, vital. Y realmente hace que su hermano venda su primogenitura por un plato de lentejas. Él piensa que tomaría venganza Esaú,
especialmente cuando su padre muriera, Isaac. Y diría, cuando él ya no está, las cosas las vamos a regar. A eso nos dice Génesis capítulo 27 del versículo 41 al 46. Creemos que aproximadamente unos 20 años después vino la reconciliación. Y notamos que lo que se había pensado inicialmente ya no aconteció. No deje que el enojo le robe la paz del corazón. No podemos vivir enojados por siempre, por meses o aún años, hasta crear algo más grave que se conoce como las raíces de amargura, porque es una circunstancia verdaderamente triste. Hasta se enferman las personas cuando esto llega a acontecer. Así que no hay que dar lugar a que esto controle nuestra vida, se ahonde en lo más profundo del corazón humano y se produzcan unas circunstancias que incluso llegan hasta enfermar. Hay otra de las cosas también que tienen que ver con el carácter, y es la malicia. Es verdad que cuando hablamos de malicia, especialmente en nuestros días, ha tomado unas connotaciones muy particulares y llegamos a entenderla tal vez de una forma diferente a lo que describe la palabra del Señor. La malicia que está descrita especialmente en la Biblia, si la miramos en el original griego, es de la palabra kakia y significa inclinación al mal. Y tiene también la cobertura, o mejor, da a entender que hay una inclinación hacia el engaño y la falsedad. Es realmente el énfasis que tiene esta palabra en las páginas bíblicas. El apóstol Pablo, especialmente hablando, nos dice cuando él está tratando con los corintios. Dice que en una oportunidad celebraban la Pascua y él les dice que no lo hagan con la vieja levadura, ni, es decir, con esa levadura mala, da a entender de la malicia y de maldad. Y describe diciéndoles que lo efectúen con los panes sin este elemento y de verdad. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Eso nos dice el apóstol escribiendo. Te encontramos de igual forma que hay pecados que parten de nuestras palabras. La lengua es un miembro que es verdaderamente terrible. Hemos visto cómo que ella, si no se controla, como dice la palabra de nuestro Dios, puede incendiar el mundo entero. Observemos nomás lo que acontece por estos días, cuando vemos declaraciones o frases de presidentes que al hablar incitan precisamente a través de lo que hablan, incluso casi que a insurrecciones o a poner en peligro a naciones, incluso muy poderosas, con millones de seres humanos, solamente cuando se habla y las palabras parten de una persona o un individuo que tiene cierta posición que le da poder para exclamar o decir lo que en un momento dado con algunas connotaciones en especial y que llegan a afectar no solamente a su propia nación, sino con una connotación profunda
que es el mundo entero. Hay otra palabra que no debe estar en nuestros labios y que debe demostrar un carácter realmente bueno. Por lo tanto, hay que sacarla. Y es la palabra blasfemia. Jesús habla sobre este aspecto y dice que la blasfemia posiblemente para contra otra persona no es buena cuando nosotros lo oímos, pero el Señor lo describe, que no debe ser aún así. Cuando dice, ni siquiera que digamos nosotros fatuo a uno de nuestros hermanos. Y habla con mayor severidad cuando dice que cuando hay blasfemia contra el Espíritu Santo, no habrá perdón, dice el Señor, ni en este siglo, ni en el venidero. La blasfemia puede cometerse contra Dios y contra las personas, lo hemos dicho. Hay otra cosa que debe desaparecer de la vida de los creyentes. No es posible que un cristiano esté actuando como aquellos que no conocen al Señor. ¿Dónde ha quedado el cambio que se espera después de que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador? Recordemos que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, hemos sido modelados totalmente como hijos de Dios y totalmente nuevos. Hay otra cosa que no puede ser posible y son las palabras deshonestas. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice en el capítulo 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es la forma como lo describe el apóstol. Y dice de igual forma que no pueden haber palabras deshonestas, especialmente para referirse a la manera del uso del lenguaje. Estas palabras deshonestas tienen que ver con lo vergonzoso, con lo obsceno, con lo indecente. Qué cosa tan horrorosa, diríamos, escuchar de los labios de quien se dice ser cristiano palabras de doble sentido, y especialmente cuando se hace en medio de personas tanto cristianas, y aún yo diría peor cuando se hace ante aquellos que no conocen a nuestro Señor. Hay otra, y es aquellas mentiras los unos a los otros. Es una recomendación que hay, que no lo hagamos. Eso no muestra un buen carácter. No es el sello que Dios nos ha dado. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta. Mentirnos los unos a los otros no es posible, por muchísimas razones. Es, yo diría, uno de los pecados más feos del carácter. Hay algunos que no solamente mienten, son mitómanos. Y diríamos nosotros que llegan a creerse hasta sus propias mentiras. Hay una forma de observar lo que es la mentira. Y es lo que encontramos descrito. Es el segundo pecado después del orgullo. ¿Quién lo cometió? Satanás. Satanás primero se volvió orgulloso y luego mintió. La Biblia dice claramente que Satanás es el padre de la mentira. Ahora, ¿por qué, diríamos nosotros, estos pecados que hemos enunciado deben desaparecer? Es porque sabemos y debemos mostrar que Dios ha transformado nuestras vidas. El apóstol Pablo, escribiendo en Romanos en el capítulo 6, nos dice que nosotros estamos muertos ya al pecado. No estamos sirviendo más al mismo. Nuestro viejo hombre se encuentra crucificado, como dice la palabra del Señor. De tal manera que debemos recordar siempre
que nuestra actitud, que nuestras palabras, que nuestras reacciones delante de todos aquellos que se encuentran a nuestro alrededor, partiendo por nuestra familia, partiendo por nuestros compañeros de trabajo, de los que están en nuestro entorno, en el vecindario, por quienes nos conocen incluso en otros escenarios, por aquellos que estudian y están en los colegios, en el high school o están en la universidad. Deben demostrar, si dicen que son cristianos, que el Señor ha hecho una obra preciosa y maravillosa. Quiero finalizar en este día solamente diciendo algunas cosas que van a ayudarnos a que permanezcamos firmes y fieles a lo que Dios demanda de nuestra vida. Y es lo que tiene que ver con el autocontrol, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude. No estamos inmunes para que en algún momento alguna situación llegue a sacarnos de control. Voy a comentarles, hay un hermoso libro que se llama o se titula Ajustarse o Autodestruirse. Y es el testimonio especialmente de un pastor que en los Estados Unidos describe lo que pasó después de 50 años de haber conocido a Dios y buena parte de esos años estar sirviendo a Él, a Dios. Cuenta que un domingo iba por una de las principales avenidas de uno de los estados de los Estados Unidos. Iba allí por aquella autopista rumbo a la iglesia, contento juntamente con su familia en un vehículo que había sido adquirido en los últimos meses. Feliz por poseer aquel medio de locomoción, se dirigía con su esposa y con algunos otros miembros de su familia hasta el templo para reunirse a la iglesia y hablarle de las cosas maravillosas que nosotros sentimos que se dicen cuando estamos cada día en la casa del Señor. Describe el pastor que después de todos estos años, y yendo él bien, pero muy bien por uno de los canales o carriles, como dicen en otros países, viene un individuo a toda velocidad, se acerca mucho, pero mucho hasta su propio automóvil y al golpearlo arrancó una de sus puertas. El pastor frenó y dice que perdió el control y se bajó y prácticamente se va casi que a los puños con aquel que había acabado con su vehículo último modelo. Estuvo a punto de pronunciar palabras incluso blasfemas. Y él cuenta precisamente que hay que autocontrolarse o si no va a autodestruirse. Y esto hace referencia especialmente al hecho de no tener en cuenta siempre en nuestro corazón lo que se conoce como el carácter y un carácter controlado por nuestro Dios. Sabemos que no es fácil para muchos de nosotros en diferentes facetas o áreas, pero es allí donde debemos reconocer siempre y pedir siempre a nuestro Dios que Él esté en control de nuestra vida. No estoy diciendo que usted no se enoje y que hable con carácter y defienda sus derechos o lo que usted considera que es justo frente a lo que ha acontecido alrededor de su vida. Eso no nos lo prohíbe nuestro Dios. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, que es totalmente diferente. Quiero comentarles también algo interesante que nos pasó juntamente con mi esposa allí en la ciudad de Bogotá, Colombia, cuando estábamos pastoreando. Había una mujer, esposa de un abogado. Nos ayudaba, le gustaba ir al templo entre semana y recuerdo incluso que en una semana fue varios días para ayudar a echar pintura, especialmente de aquella que es como una laca o que
donde hay ladrillo expuesto, hermoso ese ladrillo, para que el templo se viera lindo en una buena parte de la misma. Siempre quería estar haciendo algo en la casa del Señor. Asistía a nuestras reuniones, estaba siempre presente y quería colaborar. Pero una mañana de domingo, ella llegó llorando y fue hasta la plataforma donde nos encontrábamos. Y con lágrimas en sus ojos dijo: pastor, hoy no puedo participar en varias cosas que se hacen en la iglesia. Y le dije: ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió? Y me contó y me dijo: el hijo mayor estuvo portándose tan mal que yo estuve enojada y tuve que castigarlo. Y me siento pésimo en esta mañana venir a la casa de Dios después de haber sentido tanta ira, tanta rabia, que creo que Dios no me acepta en esta mañana. Le abracé y le dije que no tuviera cuidado. Ella había hecho lo que tenía que hacer ante los desmanes de su hijo mayor, que no quería ajustarse especialmente a las normas y a las reglas del hogar. Su esposo se encontraba viajando y este chico aprovechaba la ausencia de su padre para querer formar descontrol al interior de ese hogar donde habían más hermanos y hermanas. La Biblia no nos prohíbe que sintamos ira. Y no nos sintamos tampoco, si eso ha sucedido en un momento dado, para creer que Dios nos ha desechado. Recuerde, no podemos enojarnos, porque el enojo tiene que ver con algo que permanece por días y nos puede llevar a lo que se conoce como raíces de amargura, que es una cosa totalmente diferente. Un cristiano tiene que estar armónico, alma, cuerpo, espíritu, todo que se vea de esa paz interior que el Señor solamente sabe dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, solamente como Dios os la da. Ahora, yo le diría, ahora sí, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Ahora, para irnos y con toda tranquilidad, aprendiendo lo que Dios quiere que nosotros dejemos. Lo que nos dice Pablo en Colosenses en el capítulo 3. Esto hemos de dejarlo y botarlo y que no exista más en nuestra vida. Recordémoslo: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, no mentirnos los unos a los otros. Y tendremos una vida que será totalmente agradable y en paz, sintiéndonos felices bajo esa cobertura maravillosa que nos da el Espíritu Santo. Diremos en este día, en la mejor oportunidad, lo mejor será no airarnos, y si eso acontece, no pecar. Desechar totalmente el enojo y todas las otras cosas que el Señor nos ha hablado a través del apóstol para tener una vida victoriosa, en paz y feliz en el Señor. Que Dios los bendiga. Poderoso, invencible.
eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres